Necesito contarles esto. Llevo meses guardándome este secreto y siento que voy a explotar si no lo suelto. No se lo he dicho a nadie. Ni a mi hermana, ni a mi mejor amiga, nadie sabe lo que ha estado pasando en mi vida estos últimos 6 meses. Tengo 60 años. Sí, 60. Y antes de que piensen, ¿qué va a contar esta señora? Déjenme decirles que lo que me pasó puede pasarle a cualquiera, a cualquier edad. De hecho, es peor cuando tienes mi edad porque llevas tantos años creyendo que ya conoces tu vida, que ya no hay sorpresas, que todo está dicho, y de repente, ¡boom! Todo se va al carajo. Perdón por el vocabulario, pero es que no hay otra forma de decirlo. Mi nombre es Elena y llevo 37 años casada con Roberto. 37 años. Déjenme que les pinte el cuadro. Roberto se levanta todos los días a las 6:30, se va a trabajar a las 7 en punto, nunca 5 minutos antes, nunca 5 minutos después, y vuelve a las 8 de la noche. Cena lo que sea que yo haya preparado, ve las noticias, y a las 11 está roncando en el sofá. ¿Sexo? Por favor. La última vez que Roberto me tocó con algo parecido a deseo fue, ni me acuerdo. Hace años. Muchos años. Y no es que yo no lo intentara, ¿eh? Pero después de tantos rechazos, de tantos, estoy cansado, Elena, o mañana, cariño, una simplemente se rinde. Te convences de que así es la vida después de los 50. Que el deseo se muere. Que tu cuerpo ya no sirve para eso. Yo me lo creí. Completamente. Hasta que llegó Andrés. Marzo de este año. Recuerdo perfectamente el día porque era el cumpleaños de mi hija Laura y yo estaba triste porque no había venido a visitarnos. Estaba en el jardín, regando esas malditas hortensias que Roberto insiste en mantener aunque yo las odio, cuando escuché el camión de mudanzas. La casa de al lado llevaba vacía 3 meses desde que murió la señora Márquez. Una casa bonita, más grande que la nuestra, con ese jardín enorme que siempre me dio envidia. Me asomé con disimulo, como hacemos todas, no me digan que no, y lo vi bajarse del camión. Dios mío. No era guapo en el sentido clásico. Era, no sé cómo explicarlo. Tenía ese atractivo de los hombres que han vivido, ¿saben? Pelo canoso pero abundante, barba de 3 días, esos ojos que parecen leerte el alma. Vestía jeans y una camisa blanca arremangada, y cuando levantó una caja, vi cómo se marcaban los músculos de sus brazos. 60 y pico años y ese hombre estaba más en forma que mi marido a los 40. Nuestras miradas se cruzaron. Y juro por Dios que sentí algo que no sentía desde, no sé. ¿Desde nunca? Un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Me sonrió. Una sonrisa lenta, cómplice, como si supiera exactamente lo que acababa de provocar en mí. Yo casi tiro la manguera del susto. Literalmente. Me puse roja como un tomate y entré corriendo a la casa como una adolescente idiota. Esa noche no pude dormir. Y no dejaba de preguntarme, ¿qué me está pasando? Soy una mujer de 60 años, casada, madre de 2 hijos adultos, abuela de 3 nietos preciosos. No puedo estar sintiendo esto por un desconocido. Pero lo sentía. Los siguientes días fueron una tortura. Cada mañana, después de que Roberto se iba, yo encontraba cualquier excusa para estar en el jardín o cerca de la ventana. Andrés siempre estaba ahí, arreglando su casa, podando el jardín. Y siempre, me saludaba. Buenos días, vecina, decía con esa voz ronca que me derretía. Buenos días, respondía yo, intentando sonar normal y probablemente fracasando miserablemente. Pasó una semana. Yo ya estaba volviéndome loca. Fantaseaba con él. Sí, a mis 60 años, como una quinceañera. Me imaginaba cosas que no me había imaginado en décadas. Y me sentía culpable. Terriblemente culpable. Pero también, viva. Por primera vez en años, me sentía viva. Entonces, un jueves por la tarde, sonó el timbre. Eran las 10 de la mañana. Roberto llevaba 3 horas en la oficina.
Yo estaba en pijama todavía porque, honestamente, ¿para qué arreglarme si no voy a salir? Abrí la puerta y casi me da un infarto. Era él. Andrés. Parado en mi porche, con una tarta de manzana en las manos y esa sonrisa que ya empezaba a obsesionarme. Hola, Elena, dijo, y el hecho de que supiera mi nombre me dejó helada. Soy Andrés, tu nuevo vecino. Acabo de hornear esto y pensé que podríamos compartirlo. Todavía no conozco a nadie por aquí. ¿Qué se dice en un momento así? Ahí estaba yo, con mi pijama de algodón viejo, sin maquillar, con el pelo hecho un desastre, y el hombre más atractivo que había visto en años estaba ofreciéndome una tarta casera. Pasa, dije antes de que mi cerebro pudiera censurar las palabras. Iba a preparar café de todas formas. Mentira. Total mentira. Pero él sonrió y entró. Y en el momento en que cerré esa puerta, algo cambió. Lo sentí en el aire, en la forma en que él me miraba mientras yo preparaba el café con manos temblorosas, en el silencio cargado que llenaba mi cocina. ¿Vives sola?, preguntó, sentándose en la mesa como si llevara toda la vida haciéndolo. No, estoy casada, respondí demasiado rápido, como si necesitara recordármelo a mí misma. Mi esposo trabaja todo el día. Ah, dijo él, y había algo en ese que me puso la piel de gallina. Qué suerte la suya, poder volver todas las noches a una casa con una mujer como tú. ¿Una mujer como yo? Casi escupo el café. Hacía años que Roberto no me decía ni que estaba bien peinada. No digas tonterías, murmuré, pero sentí como me ardían las mejillas. No son tonterías, Elena, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre, despacio, saboreándolo, hizo que me temblaran las rodillas. Eres una mujer hermosa. Espero que tu marido te lo recuerde todos los días. No lo hacía. Roberto no me decía nada. Ni estás hermosa, ni gracias por la cena, ni nada. Pero no iba a admitir eso frente a un extraño. Nos quedamos callados, mirándonos por encima de las tazas de café. El reloj de la cocina marcaba cada segundo con un tic-tac que sonaba ensordecedor. Yo sabía que debía decir algo, romper ese momento, pero no podía. Estaba paralizada por la intensidad de su mirada. Yo también estoy solo, dijo finalmente. Mi esposa murió hace 2 años. Cáncer. Lo siento mucho, susurré, y lo sentía de verdad. Gracias, dijo. Por eso me mudé aquí. Demasiados recuerdos en la otra casa. Necesitaba empezar de nuevo. Y entonces hizo algo que me dejó sin respiración. Extendió su mano sobre la mesa y tocó la mía. Solo eso. Un roce ligero de sus dedos sobre los míos. Pero fue como si me hubiera tocado con electricidad. Me quedé quieta. Debería haber retirado la mano. Debería haberme levantado, agradecerle por la tarta y pedirle amablemente que se fuera. Pero no lo hice. Me quedé ahí, sintiendo el calor de su piel contra la mía, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Elena, susurró. Y yo supe, en ese preciso instante, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Se quedó 1 hora. 1 hora que se sintió como 5 minutos. Hablamos de todo y de nada, de su vida anterior, de sus hijos que vivían lejos, de cómo se sentía comenzar de nuevo a los 60. Yo le conté cosas que no le había contado a nadie. Cómo me sentía invisible. Como algunos días me preguntaba si esto era todo lo que quedaba de mi vida. Él escuchaba. De verdad escuchaba. Mirándome a los ojos, asintiendo, haciendo preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me escuchó así? Cuando finalmente se levantó para irse, sentí un vacío en el pecho. Gracias por el café, dijo en la puerta. Y por la compañía. Hacía mucho que no tenía una conversación tan agradable. Gracias a ti por la tarta, respondí, odiando lo formal que sonaba. Se quedó parado ahí un momento, como si quisiera decir algo más. Luego sonrió. ¿Mismo café mañana?, preguntó. Si no es mucha molestia. Debería haber dicho que no.
Debería haber puesto límites desde ese momento. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue: mañana estará listo a las 10. Su sonrisa se amplió. Perfecto. Y se fue. Me quedé en la puerta, viéndolo caminar de regreso a su casa, y sentí algo que me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo: anticipación. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, intentó besarme. Por primera vez en meses, mi marido intentó besarme. Y yo sentí, nada. Peor que nada. Sentí rechazo. Estoy cansada, le dije, apartándome. Fue un día largo. Él se encogió de hombros y fue a cambiarse. No insistió. Nunca insistía. Me encerré en el baño y me miré al espejo. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaba pensando? Pero cuando cerré los ojos, todo lo que podía ver era la sonrisa de Andrés, la forma en que sus dedos habían rozado los míos, la promesa silenciosa de mañana a las 10. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, me desperté a las 6. Roberto se fue a las 7 como siempre, sin un beso, sin un hasta luego. Solo un nos vemos, distraído desde la puerta. Me duché. Me arreglé el pelo. Me puse un vestido que no me ponía hace años, uno que todavía me quedaba bien. Me maquillé ligeramente. Y a las 10 menos 5, el café estaba listo. Puntual como un reloj, sonó el timbre. Y así comenzó todo. No saben lo que es esperar algo con tanta intensidad que el tiempo parece detenerse. Esos 3 días entre que Roberto salía por la puerta y las 10 de la mañana se volvieron una agonía deliciosa. El segundo día que Andrés vino a tomar café, me di cuenta de algo: me había vuelto a sentir mujer. No la esposa de Roberto, no la madre de Laura y Carlos, no la abuela de los niños. Yo. Elena. Una mujer con deseos, con nervios en el estómago, con ese cosquilleo que creía muerto. Esa mañana llevaba el vestido azul. Ese que Roberto me regaló hace 5 años y que solo me había puesto una vez porque él nunca notó la diferencia. Me miré al espejo antes de bajar y casi no me reconocí. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes. Me veía, viva. Cuando abrí la puerta y vi a Andrés ahí parado, con una camisa gris que hacía resaltar sus ojos, sentí que me faltaba el aire. Buenos días, Elena, dijo, y había algo diferente en su voz. Algo más bajo, más íntimo. Buenos días, susurré, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Pero esta vez, al pasar junto a mí, su brazo rozó el mío. Fue un segundo, nada más. Pero ese contacto me quemó la piel como si fuera fuego. Nos sentamos en la cocina, como el día anterior. Pero todo era diferente. El aire estaba más cargado, más denso. Cada mirada duraba un segundo más de lo necesario. Cada silencio pesaba como una pregunta sin hacer. Ese vestido te queda precioso, dijo mientras yo le servía el café, y mi mano tembló tanto que casi derramó la taza. Gracias, murmuré, sin atreverme a mirarlo a los ojos. ¿Lo has usado para tu marido?, preguntó, y había algo en su tono, algo peligroso. Levanté la vista bruscamente. Él me sostuvo la mirada sin pestañear. Él no nota estas cosas, admití, y me odié por lo patético que sonó. Entonces es un idiota, dijo Andrés con una intensidad que me dejó sin palabras. Perdona que lo diga así, pero cualquier hombre que no note cuando te has arreglado para él es un completo idiota. Nadie me había hablado así en décadas. Nadie me había mirado así. Como si fuera algo precioso, algo deseable. No te pongas ese vestido para él, Elena, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Póntelo para ti. O, para alguien que sí sepa apreciarlo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. ¿Estaba insinuando lo que yo creía que estaba insinuando? Andrés, empecé, pero no sabía qué decir. Dime que estoy loco, dijo él, su voz apenas un susurro. Dime que estoy imaginando esto que hay entre nosotros y me iré. No volveré a molestarte. Debí decirle eso. Debí decirle que sí, que estaba loco,
que yo era una mujer casada y que esto estaba mal. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue: «¿No estás loco?». Se hizo un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Andrés me miraba con una intensidad que me desnudaba, y yo sentía que cada célula de mi cuerpo estaba vibrando. «Elena», dijo mi nombre como una caricia. «Tengo 64 años. Sé lo que es vivir una vida entera siguiendo las reglas, haciendo lo correcto, siendo el hombre que se supone que debo ser. Y también sé lo que es perderlo todo en un segundo. Cuando mi esposa murió, juré que no iba a desperdiciar ni un minuto más de mi vida en cosas que no me hacen sentir vivo». Extendió su mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Una invitación. Una pregunta silenciosa. Miré esa mano como si fuera un precipicio. Sabía que si la tomaba, no habría vuelta atrás. Que estaría cruzando una línea que llevaba 37 años sin cruzar. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «Tengo 60 años», susurré. «Mi cuerpo no soy lo que era». «Eres preciosa», me interrumpió con una firmeza que no admitía discusión. «Eres la mujer más hermosa que he visto en años. Y si no puedes verlo, es porque llevas demasiado tiempo mirándote con los ojos de alguien que dejó de mirarte hace mucho». Eso me rompió. Me rompió completamente. Porque tenía razón. Roberto había dejado de mirarme hacía años, y yo había asumido que era porque ya no había nada que valiera la pena mirar. Mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Mis dedos tocaron los suyos, y en el momento en que lo hicieron, sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Andrés cerró su mano sobre la mía, con firmeza pero con ternura. Sus dedos eran cálidos, fuertes. Acarició mi palma con el pulgar, un movimiento circular, lento, hipnótico, y yo sentí ese toque en lugares de mi cuerpo que llevaban años dormidos. «No tienes que decidir nada ahora», dijo suavemente. «Solo quiero que sepas que te veo. Que cuando miro por mi ventana cada mañana, lo único que espero es verte a ti. Que estos cafés son lo mejor que me ha pasado en 2 años». Me quedé sin palabras. Literalmente sin palabras. Nos quedamos así, con las manos unidas sobre la mesa de mi cocina, durante no sé cuánto tiempo. Podían haber sido 5 minutos o 1 hora. El tiempo había dejado de existir. Finalmente, él se levantó. Pero antes de soltarme la mano, se la llevó a los labios y la besó. Un beso suave, casi reverente, que me quemó más que cualquier cosa que hubiera sentido en años. «Hasta mañana, Elena», dijo, y se fue. Me quedé sentada en esa cocina durante quién sabe cuánto tiempo, mirando mi mano como si pudiera ver la marca de sus labios en mi piel. Esa noche, Roberto llegó a casa y encontró una cena especial. Había cocinado su plato favorito, me había puesto un vestido bonito, había encendido velas. No sé por qué lo hice. Quizás era culpa. Quizás era un intento desesperado de salvar algo que llevaba años roto. «¿Qué celebramos?», preguntó, confundido, mientras se sentaba a la mesa. «Nada», respondí. «Solo quería hacer algo especial». Comió distraídamente, mirando su teléfono entre bocados. No notó el vestido. No notó las velas. No notó que yo estaba ahí, intentando desesperadamente que me viera. Cuando terminó, se levantó, me dio un beso en la frente, como si fuera su hermana, y se fue al sofá a ver la televisión. Me quedé sola en la cocina, mirando las velas que se consumían, y algo dentro de mí se quebró definitivamente. O quizás se liberó. Ya no estaba segura de la diferencia. El tercer día, cuando Andrés llegó, yo estaba diferente. Más decidida. Más atrevida. Llevaba un vestido que hacía años no me ponía porque Roberto había dicho una vez que era demasiado. Demasiado ajustado, demasiado escotado, demasiado. Yo había guardado ese comentario como una herida y había escondido el vestido en el fondo del armario. Hoy me lo había puesto. Cuando Andrés me vio, se quedó paralizado en la puerta. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba abajo, lentamente, sin disimulo, y yo sentí cada centímetro de ese recorrido como una caricia. «Dios mío, Elena»,
susurró. Sonreí. Una sonrisa que no había usado en décadas. Una sonrisa de mujer que sabe el efecto que está causando. ¿Café? Pregunté con una inocencia fingida. Ese día no nos sentamos en la mesa. No sé cómo pasó, pero terminamos en el sofá de la sala, más cerca de lo que habíamos estado nunca. Nuestras rodillas se tocaban. Su brazo estaba extendido en el respaldo del sofá, apenas rozando mis hombros. Hablamos de todo y de nada, pero ya ninguno prestaba atención a las palabras. Solo importaba la tensión, el aire espeso entre nosotros, la forma en que sus ojos bajaban a mis labios cada vez que yo hablaba. Elena, dijo finalmente, su voz ronca. Dime que pare. Si esto está mal, si quieres que me vaya, dímelo ahora. Porque si no lo haces, voy a... ¿Vas a qué? Susurré, sorprendiéndome de mi propia audacia. Su mano se movió de mi hombro a mi mejilla, acariciándola con una ternura que me hizo cerrar los ojos. Su pulgar rozó mis labios, despacio, como memorizando su forma. Voy a besarte, susurró. Y cuando lo haga, Elena, no sé si voy a poder parar. Abrí los ojos y lo miré. Vi en su mirada deseo, sí, pero también ternura, respeto, una pregunta. Entonces no pares, susurré. Y me besó. Dios mío. Me besó como nunca me habían besado. Como si fuera algo precioso y frágil, pero también como si me necesitara para respirar. Sus labios eran suaves pero insistentes, y cuando sentí su lengua rozar la mía, algo explotó dentro de mí. Gemí contra su boca, un sonido que no sabía qué podía hacer, y lo sentí sonreír contra mis labios. Preciosa, murmuró, besando la comisura de mi boca, mi mejilla, mi mandíbula. Mi preciosa Elena. Sus manos estaban en mi cintura, firmes pero respetuosas, y yo quería más. Quería tanto más. Llevé mis manos a su pelo, hundiendo los dedos en esos rizos canosos, y lo atraje más hacia mí. Nos besamos durante no sé cuánto tiempo. Besos largos, profundos, desesperados. Yo había olvidado lo que era ser besada así. O quizás nunca me habían besado así. Su boca exploraba la mía como si quisiera conocer cada rincón, y yo respondía con una pasión que no sabía que seguía teniendo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Él apoyó su frente contra la mía, sus manos todavía en mi cintura, las mías todavía en su pelo. Madre mía, Elena, jadeó. Llevas días volviéndome loco. Cada noche pienso en ti. En esto. En cómo sería tocarte, besarte. Yo también, admití, y fue liberador decirlo en voz alta. Yo también pienso en ti. Todo el tiempo. Me besó de nuevo, más suave esta vez, casi tierno. Luego me abrazó, y nos quedamos así, abrazados en mi sofá, mientras el reloj marcaba los minutos que se alejaban de las 10 de la mañana. Tengo que irme, dijo finalmente, aunque ninguno de los dos se movió. Tu vecina de enfrente acaba de llegar. La he visto mirar hacia aquí. La señora Méndez. La cotilla del barrio. Mierda. Nos separamos rápidamente, aunque cada centímetro que se alejaba de mí se sentía como una pérdida. Mañana, dijo Andrés, besándome una última vez, rápido pero intenso. Mañana necesito más tiempo contigo. ¿Hay algún lugar donde podamos estar solos? Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Roberto no volvía hasta las 8. Teníamos todo el día. Pero, ¿estaba lista para esto? ¿Estaba lista para cruzar esa última línea? Miré sus ojos, vi el deseo mezclado con ternura, y supe la respuesta. Mañana, susurré. Ven, a las 10. Y, trae tiempo. Su sonrisa fue como el sol. Traeré todo el tiempo del mundo, Elena. Todo el tiempo del mundo. Y se fue. Me quedé en ese sofá, tocándome los labios, todavía sintiendo el calor de su boca en la mía, y supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Esa noche no pude mirar a Roberto a los ojos. Me sentía culpable, sí, pero también me sentía viva por primera vez en décadas.
Y eso me aterraba tanto como me emocionaba. Mañana. Mañana cruzaríamos esa línea. Y honestamente, no podía esperar. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé despierta al lado de Roberto, escuchando sus ronquidos, mirando el techo en la oscuridad, y lo único en lo que podía pensar era en mañana. En Andrés. En lo que iba a pasar. ¿Saben lo que es estar acostada junto a tu marido de 37 años, sintiendo absolutamente nada por él, mientras tu cuerpo entero vibra pensando en otro hombre? La culpa me comía viva. Pero más fuerte que la culpa era esto otro, este fuego que llevaba años apagado y que ahora ardía con tanta intensidad que me asustaba. A las 6 de la mañana me levanté. Roberto ni se inmutó. Me duché, me depilé las piernas por primera vez en meses, me puse crema en todo el cuerpo. Me miré al espejo y vi todas mis imperfecciones, las estrías del embarazo que nunca se fueron, la piel que ya no era firme, las arrugas, la celulitis. 60 años. Mi cuerpo tenía 60 años. Las lágrimas empezaron a caer. ¿Qué estaba haciendo? ¿De verdad creía que un hombre como Andrés me deseaba? Seguramente lo estaba imaginando todo. Seguramente él solo quería compañía, una amiga, y yo había malinterpretado todo como una desesperada. Entonces recordé sus palabras: eres la mujer más hermosa que he visto en años. Recordé su beso. La forma en que temblaban sus manos cuando me tocaba. El deseo en su mirada. No me lo estaba imaginando. Roberto se levantó a las 6:30, como siempre. Se duchó, se vistió, bajó a desayunar. Yo le preparé el café y las tostadas, como todas las mañanas de los últimos 37 años. Hoy llegaré más tarde, dijo sin mirarme, revisando su teléfono. Tenemos una reunión con los de Madrid. Está bien, respondí, y mi voz sonó normal. Increíblemente normal considerando que por dentro era un torbellino. Nos vemos, dijo al salir, sin un beso, sin nada. La puerta se cerró. Y empezó la agonía de esperar. Limpié la cocina 3 veces. Ordené cosas que ya estaban ordenadas. Cambié las sábanas de la cama aunque las había cambiado 2 días antes. ¿Por qué cambié las sábanas? Porque en el fondo, sabía exactamente dónde iba a terminar esto. A las 9:30 me vestí. Nada demasiado obvio, pero tampoco algo de abuela. Un vestido sencillo, color vino, que me quedaba bien. Ropa interior bonita, por si acaso. Me maquillé ligeramente, me puse un poco de perfume. Y luego me senté en el sofá a esperar, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a salírseme del pecho. A las 10 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí, todo lo que había planeado decir se me olvidó. Andrés me miraba con una intensidad que me quitó el aliento. Llevaba una camisa negra y jeans, y en sus manos traía flores. Rosas rojas. Para ti, dijo con esa voz ronca que me derretía. ¿Por qué te mereces flores? Muchas flores. Nadie me había regalado flores en... Ni me acordaba. Las tomé con manos temblorosas y lo dejé entrar. Pero esta vez fue diferente. En el momento en que cerré la puerta, Andrés dejó caer una bolsa que traía, me quitó las flores de las manos, las dejó en la mesa de la entrada, y me tomó entre sus brazos. He estado pensando en esto toda la noche, murmuró contra mi pelo. En tenerte así, en mis brazos. Yo estaba temblando. Literalmente temblando. Él se separó un poco para mirarme. ¿Estás nerviosa?, preguntó con ternura. Aterrada, admití con una risa temblorosa. Hace tanto tiempo que yo no. No pude terminar la frase. Él acarició mi mejilla con esa ternura que me mataba. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, suavemente. 2 años, susurré, sintiendo la vergüenza arderme en las mejillas. Quizás más. Roberto y yo, ¿ya no? No tuve que explicar más. Andrés apretó la mandíbula, y vi un destello de rabia en sus ojos. Ese hombre es un maldito idiota, dijo con intensidad.
Pero su pérdida es mi ganancia. Elena, voy a tocarte como mereces ser tocada. Voy a hacerte sentir como una mujer debe sentirse. Pero solo si tú quieres. Si hay alguna duda, algún miedo, dímelo ahora y no pasará nada. Lo miré a los ojos. Vi sinceridad, deseo, pero también respeto. Este hombre me estaba dando la opción de parar. De decir no. Roberto hacía años que no me preguntaba si yo quería algo. Quiero esto, dije con una firmeza que me sorprendió. Te quiero a ti. Y eso fue todo lo que necesitó escuchar. Me besó con una pasión que hizo que mis rodillas cedieran. Sus manos estaban en mi cintura, en mi espalda, en mi pelo, por todas partes, y yo me aferraba a él como si fuera mi salvación. Nos besamos ahí, en la entrada de mi casa, como adolescentes desesperados. Arriba, jadeé contra su boca. Mi habitación está arriba. Subimos las escaleras sin separarnos, tropezando, riendo, besándonos en cada escalón. Cuando llegamos a mi habitación, la habitación que compartía con Roberto, tuve un segundo de duda. Pero entonces Andrés me besó de nuevo y todo lo demás desapareció. Me llevó hacia la cama con una ternura que contrastaba con la pasión de sus besos. Me sentó en el borde y se arrodilló frente a mí. Sí, se arrodilló. Eres preciosa, dijo, mirándome a los ojos mientras sus manos acariciaban mis piernas por encima del vestido. Y voy a tomarme todo el tiempo del mundo contigo. No hay prisa. Tenemos todo el día. Sus manos subieron lentamente por mis muslos, despacio, dándome tiempo para detenerlos si quería. Pero no quería. Dios, no quería. Quería sus manos en todas partes, quería sentir, quería vivir. Cuando sus dedos rozaron la parte interna de mis muslos, gemí. Un gemido que salió desde lo más profundo de mi ser, y que hizo que él cerrara los ojos como si estuviera sintiendo un placer físico al escucharlo. Me vuelves loco, murmuró, besando mis rodillas, mis muslos, subiendo lentamente. Absolutamente loco. Yo estaba temblando, jadeando, sintiéndome más viva de lo que me había sentido en décadas. Y esto apenas empezaba. Se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Sus dedos encontraron la cremallera de mi vestido, y me miró a los ojos, esperando permiso. Asentí, incapaz de hablar. El vestido cayó al suelo, dejándome en ropa interior frente a él. Sentí el impulso de cubrirme, de esconder mi cuerpo de 60 años. Pero la forma en que Andrés me miraba, era como si estuviera viendo la cosa más hermosa del mundo. Perfecta, susurró. Absolutamente perfecta. Sus manos recorrieron mis brazos, mis hombros, mi espalda. Me besó el cuello, los hombros, la clavícula, cada beso enviando oleadas de placer por todo mi cuerpo. Cuando sus labios rozaron el nacimiento de mis pechos, pensé que iba a desmayarme. Andrés, gemí, y mi voz sonaba desesperada incluso para mí. Dime qué quieres, Elena, murmuró contra mi piel. Dime qué necesitas. A ti, jadeé. Te necesito a ti. Me alzó en sus brazos, literalmente me alzó como si no pesara nada, y me depositó suavemente en la cama. Se quitó la camisa, y Dios mío, su cuerpo, tenía 64 años pero estaba en mejor forma que hombres de 40. Músculos definidos, un poco de vello gris en el pecho que lo hacía ver increíblemente masculino. Se tumbó a mi lado y empezó a explorar mi cuerpo con sus manos y su boca. Despacio, saboreando cada centímetro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Besó cada arruga, cada estría, cada imperfección que yo tanto odiaba, haciéndome sentir hermosa, deseable. Cuando finalmente me quitó la ropa interior, sentí un momento de vulnerabilidad absoluta. Estaba completamente desnuda frente a él, expuesta, y por un segundo el pánico me invadió. Mírame, dijo con firmeza, esperando hasta que lo hice. Eres hermosa. Cada centímetro de ti es hermoso. Y voy a demostrártelo. Y lo hizo. Sus manos, su boca, recorrieron cada centímetro de mi cuerpo, despertando sensaciones que creía olvidadas. Me tocó de formas que Roberto nunca me había tocado, con una atención, una devoción que me hizo llorar de placer y emoción.
Cuando finalmente se quitó el resto de su ropa y se colocó sobre mí, mirándome a los ojos, sentí que algo dentro de mí se acomodaba en su lugar. Como si toda mi vida hubiera estado esperando este momento. ¿Estás segura?, preguntó, aunque podía ver en su mirada lo difícil que le resultaba contenerse. Nunca he estado más segura de nada, susurré. Y entonces nos convertimos en uno solo. No puedo describir exactamente lo que sentí. Era placer, sí, pero era más que eso. Era conexión. Era sentirme viva, deseada, mujer. Sus movimientos eran lentos al principio, cuidadosos, asegurándose de que yo estuviera bien, de que sintiera placer. Y lo sentía. Dios, lo sentía. Nos movimos juntos, encontrando un ritmo que parecía natural, como si nuestros cuerpos se conocieran desde siempre. Él susurraba mi nombre como una oración, me besaba como si no pudiera tener suficiente, y yo respondía con una pasión que no sabía que todavía tenía. Cuando llegué al clímax, algo que no me pasaba en años, literalmente años, grité su nombre. No me importó si los vecinos escucharon. No me importó nada excepto ese momento, esa sensación de estar completamente y absolutamente viva. Él llegó poco después, mi nombre en sus labios, su cuerpo temblando contra el mío. Nos quedamos abrazados después, sudorosos, jadeantes, sin poder creer lo que acababa de pasar. Andrés me besaba el pelo, los hombros, cualquier parte de mí que podía alcanzar, mientras yo me acurrucaba contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Elena, susurró. Mi hermosa, perfecta Elena. Y empecé a llorar. No de tristeza, sino de liberación. De alegría. De sentirme finalmente vista, deseada, viva. ¿Estás bien?, preguntó alarmado, incorporándose para mirarme. ¿Te hice daño? ¿Fue demasiado? No, dije entre risas y lágrimas. Fue perfecto. Tú eres perfecto. Es solo que, hace tanto tiempo que no me sentía así. Que no me sentía, yo. Me abrazó con fuerza, y nos quedamos así durante no sé cuánto tiempo. Hicimos el amor 2 veces más ese día. Una en la cama, despacio y tierno. Otra en la ducha, urgente y apasionado. Entre medio, hablamos, reímos, comimos algo que él había traído en esa bolsa que dejó en la entrada. Sabía que no íbamos a querer salir, dijo con una sonrisa traviesa. Me sentía como una adolescente. Como si tuviera 20 años otra vez, descubriendo el amor por primera vez. Pero era mejor que a los 20, porque ahora sabía apreciar esto. Sabía valorar cada caricia, cada beso, cada momento. A las 7 menos cuarto, la realidad volvió a golpearme. Tienes que irte, dije, odiando cada palabra. Roberto llegará pronto. Vi el dolor en sus ojos, pero asintió. Se vistió despacio, como si cada prenda de ropa que se ponía fuera una pérdida. Yo me quedé en la cama, envuelta en la sábana, viéndolo, memorizando cada detalle. Cuando estuvo listo, volvió a la cama y me besó. Un beso largo, profundo, lleno de promesas. Esto no fue solo sexo para mí, Elena, dijo mirándome a los ojos. Quiero que lo sepas. Esto cambió todo para mí. Para mí también, susurré. ¿Mañana?, preguntó con una sonrisa. Mañana, prometí. Se fue. Y yo me quedé ahí, en esa cama donde había pasado 37 años al lado de Roberto, pero que ahora se sentía completamente diferente. Me duché otra vez, cambié las sábanas de nuevo, abrí las ventanas para ventilar. Borré todas las pruebas físicas de lo que había pasado. Pero no podía borrar la forma en que mi cuerpo todavía vibraba, la forma en que mi piel todavía sentía sus manos, la forma en que mi corazón latía diferente. Roberto llegó a las 8:30. Hola, dije desde la cocina, donde estaba preparando la cena. Hola, respondió él, dejando el maletín en la entrada. ¿Qué hay de cenar? No notó nada diferente. No notó que yo estaba radiante. No notó que me movía diferente, que sonreía diferente. No me preguntó cómo estuvo mi día. Y en ese momento,
Toda la culpa que había estado sintiendo se evaporó. Porque si Roberto me hubiera prestado atención en algún momento de los últimos años, si me hubiera tocado, besado, mirado como algo más que la empleada doméstica, nada de esto habría pasado. Pero no lo hizo. Y ahora era demasiado tarde. Esa noche, mientras Roberto roncaba a mi lado, yo miraba el techo con una sonrisa en los labios, pensando en mañana. En Andrés. En esta nueva vida que acababa de comenzar. Y no me sentía culpable en absoluto. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de mi vida. Cada mañana, a las 10 en punto, Andrés tocaba mi puerta. Y cada mañana, yo lo recibía con el corazón desbocado y una sonrisa que no podía controlar. Hacíamos el amor, hablábamos durante horas, reíamos, nos descubríamos. Era como vivir 2 vidas paralelas, la Elena que era esposa y ama de casa, y la Elena que era amante y mujer viva. Me volví experta en borrar rastros. En ventilar la casa, cambiar sábanas, esconder regalos que Andrés me traía. Pequeñas cosas, flores, chocolates, un libro de poemas, un pañuelo de seda. Cosas que guardaba en una caja en el fondo de mi armario, como tesoros secretos. También me volví experta en mentir. Y eso me asustaba un poco. Hoy fui al supermercado, le decía a Roberto cuando preguntaba qué había hecho. Hoy almorcé con Carmen, inventaba, cuando en realidad había pasado toda la tarde en la cama con Andrés. Estoy cansada, decía cuando Roberto, en sus raros intentos de acercamiento, trataba de tocarme. La verdad es que ya no podía soportar sus manos en mi cuerpo. No después de conocer las de Andrés. Era como comparar una vela con el sol. Pero todo era perfecto. Demasiado perfecto. Y yo debería haber sabido que las cosas perfectas no duran. La primera señal de peligro fue la señora Méndez, mi vecina de enfrente. Esa mujer es la cotilla oficial del barrio, siempre mirando por la ventana, siempre notando todo. Un día me la encontré en el supermercado. Elena, querida, dijo con esa sonrisa falsa que me ponía los pelos de punta. Te he visto muy animada últimamente. ¿Nuevo régimen de ejercicio? Solo caminatas matutinas, mentí con una sonrisa. Ah, claro. Y tu nuevo vecino también parece muy activo. Lo veo llegar a tu casa todas las mañanas. Qué amable de tu parte hacerle compañía. El pobre viudo debe sentirse solo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Me miraba con esos ojos brillantes, esperando mi reacción. Es solo un café de vecinos, dije con toda la naturalidad que pude. El pobre hombre no conoce a nadie aquí. Por supuesto, dijo ella, pero su sonrisa me decía que no me creía nada. Qué considerada eres. Aunque, bueno, ya sabes cómo es la gente. Siempre lista para hablar. Yo no, por supuesto. Pero ya sabes cómo son los demás. Llegué a casa temblando. Le conté a Andrés esa misma tarde. Tenemos que tener más cuidado, dije, paseándome nerviosa por la sala. La gente está notando cosas. Andrés me atrajo hacia él, sentándome en su regazo. Elena, cariño, cálmate, dijo, acariciando mi espalda. Somos adultos tomando café. No estamos haciendo nada malo. Estamos teniendo una aventura. Exploté. Estoy engañando a mi marido. Las palabras quedaron flotando en el aire. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Lo que éramos. Lo que estábamos haciendo. Andrés me tomó el rostro entre sus manos. ¿Quieres que pare? Preguntó seriamente. ¿Quieres que esto termine? Lo miré a los ojos. Esos ojos que me miraban como si fuera lo más importante del mundo. Y supe que no podía dejarlo. No todavía. No, susurré. Pero tengo miedo. Yo también, admitió. Tengo miedo de perderte. Cada noche, cuando me voy y sé que tú te quedas aquí con él, me vuelvo loco, Elena. Me vuelve loco pensar que duermes a su lado, que él puede tocarte. Él no me toca, interrumpí.
Hace meses que no me toca. Años, en realidad. Bien, dijo con una fiereza que me sorprendió. Porque ya no eres suya, Elena. Eres mía. Esas palabras deberían haberme asustado. Deberían haber sido una bandera roja. Pero en cambio, me excitaron. Me gustaba ser suya. Me gustaba pertenecer a alguien que realmente me deseaba. Nos besamos con desesperación, y terminamos haciendo el amor ahí mismo, en el sofá, urgente y apasionado. Pero después, mientras nos vestíamos, la preocupación volvió. Quizás deberíamos vernos menos, sugerí, aunque cada palabra me dolía. Tal vez, 2 veces por semana en lugar de todos los días. Vi el dolor en su rostro, pero asintió. Lo que tú quieras, Elena. Pero sabes que cada minuto que no estoy contigo es una agonía, ¿verdad? Para mí también, admití. Pero no redujimos las visitas. No pudimos. Éramos adictos el uno al otro. La segunda señal de peligro fue Roberto. Una noche, mientras cenábamos en nuestro habitual silencio, dijo algo que me heló la sangre. Elena, ¿estás teniendo una aventura? Casi escupo el agua. Tosí, intentando ganar tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Me miró con esos ojos cansados que ya no reconocía. Estás diferente. Te arreglas más. Sonríes. Hace meses que no te veía sonreír. Mi corazón latía como un tambor. Esto era el final. Me había descubierto. Y me alegro, continuó. No sé qué estás haciendo, si es yoga, o meditación, o has hecho nuevas amigas, pero me alegro de verte feliz otra vez. Me quedé muda. ¿Eso era todo? ¿No sospechaba nada? Gracias, dije finalmente. Es yoga. He estado haciendo yoga por las mañanas. Bien, dijo, volviendo a su comida. Deberías seguir. Te hace bien. Y eso fue todo. No preguntó más. No indagó. Porque a Roberto no le importaba lo suficiente como para cuestionar las cosas. Esa noche, acostada junto a él, me di cuenta de algo terrible: ya no sentía nada por mi marido. Ni amor, ni odio, ni siquiera culpa. Solo, indiferencia. Y eso era peor que todo lo demás. Le conté a Andrés sobre la conversación. Casi me descubre y ni siquiera se dio cuenta, dije, entre risas y lágrimas. Estoy teniendo la aventura más apasionada de mi vida y mi marido cree que hago yoga. Andrés no se rió. Me abrazó fuerte. Elena, esto no puede seguir así para siempre, dijo seriamente. En algún momento tendremos que tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Yo te quiero, dijo, mirándome a los ojos. Te quiero en mi vida, no solo 2 horas al día. Te quiero en mi cama todas las noches. Te quiero despertando a mi lado todas las mañanas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Andrés. No tienes que responder ahora, dijo. Solo quiero que sepas lo que siento. Que esto para mí no es solo sexo. No es solo diversión. Te amo, Elena. Y sé que es rápido, y sé que es complicado, pero es la verdad. Nadie me había dicho, te amo, con tanta intensidad en décadas. Roberto lo decía a veces, distraídamente, como quien dice, pásame la sal. Pero esto era diferente. Yo también te quiero, susurré, y al decirlo me di cuenta de que era verdad. Nos besamos con ternura, y esa tarde hicimos el amor de una forma diferente. Más lenta, más profunda, más real. Pero cuando se fue, la realidad me golpeó como un puñetazo. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a dejar a Roberto después de 37 años? ¿Qué dirían mis hijos? ¿Qué diría todo el mundo? Elena, la mujer de 60 años que dejó a su marido por el vecino viudo. El escándalo del barrio. Pero por otro lado, ¿cuánto tiempo más podía vivir esta doble vida?
¿Cuánto tiempo más podía seguir mintiendo, escondiendo, fingiendo? Esa noche no dormí. Y por primera vez en 2 meses, no fue por la emoción de recordar el cuerpo de Andrés sobre el mío. Fue por miedo. Miedo de lo que vendría después. Porque algo tendría que cambiar. Las cosas no podían seguir así. Y en el fondo, yo sabía que el cambio estaba más cerca de lo que pensaba. Mucho más cerca. Todo se desmoronó un martes. Llevábamos 3 meses viéndonos. 3 meses de cafés a las 10, de besos robados, de hacer el amor como si no hubiera mañana. 3 meses en los que me había enamorado completamente de Andrés, y 3 meses en los que había estado posponiendo la decisión que sabía que tenía que tomar. Ese martes, Andrés y yo estábamos en mi cama. Acabábamos de hacer el amor y estábamos abrazados, sudorosos, felices. Él acariciaba mi pelo y yo escuchaba los latidos de su corazón. «Ven a vivir conmigo», dijo de repente. Me incorporé de golpe, mirándolo como si se hubiera vuelto loco. «¿Qué?» «Ven a vivir conmigo», repitió, incorporándose también. «Elena, ya no puedo más. No puedo seguir siendo el hombre con el que pasas las mañanas mientras vives con otro. Te quiero conmigo. Todo el tiempo. Andrés, es complicado. Mis hijos, Roberto, toda mi vida está». ¿Tu vida?, me interrumpió, y había una desesperación en su voz que nunca había escuchado. ¿Qué vida, Elena? ¿La de ser invisible para tu marido? ¿La de fingir que todo está bien cuando estás muriendo por dentro? Tenía razón y lo sabía. Pero la idea de dejarlo todo, de causar ese escándalo, de herir a Roberto así. «Necesito tiempo», susurré. «Por favor, dame tiempo». Vi la decepción en sus ojos, pero asintió. Me besó, se vistió, y se fue. Pero algo había cambiado entre nosotros. Lo sentí en el aire. Y entonces, 2 horas después, sonó el teléfono. Era Laura, mi hija. «Mamá, voy para allá», dijo sin preámbulos. «Llego en 3 horas. Necesito hablar contigo». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «¿Los niños?» «Todos estamos bien, mamá. Solo, necesito verte». «Nos vemos pronto». Colgó antes de que pudiera preguntar más. Laura llegó a las 4 de la tarde. Una sola mirada a su cara y supe que esto no iba a ser bueno. «Mamá», dijo, sentándose en el sofá de la sala. La señora Méndez le llamó a la abuela. Se me cayó el alma a los pies. «¿Qué?» Le contó que tienes un amigo que viene todas las mañanas. «¿Qué pasa horas aquí?» «Que los vecinos están hablando». La abuela me llamó histérica, así que aquí estoy. «Mamá, ¿qué está pasando?» Podía mentir. Debía mentir. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue la verdad. Estoy enamorada de otro hombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura me miraba como si no me reconociera. «Por favor, dime que es una broma», dijo finalmente. «No es una broma», dije, y las lágrimas empezaron a caer. «Laura, tu padre y yo llevamos años sin nada». «¿Años?» Y entonces llegó Andrés y me hizo sentir viva otra vez. Me hizo sentir vista, deseada, importante. «¿Papá lo sabe?», preguntó, su voz fría como el hielo. «No». «¿Cuánto tiempo llevas?» 3 meses. Se levantó de golpe, paseándose por la sala como un animal enjaulado. «No puedo creer esto. Mi madre. Mi madre de 60 años teniendo una aventura como una adolescente cualquiera. Laura, entiende». «¿Entender qué, mamá?», explotó. «¿Qué estás destruyendo tu matrimonio? ¿Qué estás humillando a papá? ¿Que todo el barrio está hablando de ti?» Sus palabras me dolieron más de lo que imaginé posible. Pero también me hicieron enojar. «¿Y dónde estaba tu padre estos últimos años?», dije, levantándome también.
¿Cuándo fue la última vez que me preguntó cómo estaba? ¿Qué me abrazó? ¿Qué me hizo sentir algo más que la empleada doméstica? Eso no justifica una aventura. No, no lo justifica. Grité. Pero tampoco justifica vivir como un fantasma en mi propia casa. Tengo 60 años, Laura. 60. Pensé que ya todo estaba dicho, que ya no quedaba nada para mí. Y entonces llegó alguien que me recordó que todavía estoy viva. ¿Tan malo es eso? Laura se quedó callada, respirando agitadamente. Cuando habló otra vez, su voz era más suave, pero no menos dolida. ¿Lo amas? Sí, admití sin dudar. Lo amo. ¿Y a papá? Esa pregunta me partió en dos. Porque la respuesta honesta era terrible. Ya no, susurré. No sé cuándo pasó, pero ya no siento nada por él. Y eso es lo peor de todo. Laura se sentó de nuevo, cubriéndose la cara con las manos. Yo me senté a su lado, sin tocarla, sin saber qué decir. ¿Qué vas a hacer? Preguntó finalmente. No lo sé, admití. Andrés quiere que vaya a vivir con él. Pero la sola idea de dejar todo, de lastimar así a tu padre. Papá va a quedar destrozado, dijo Laura. Pero mamá, si realmente ya no lo amas, quedarte solo lo va a lastimar más. A la larga. La miré sorprendida. ¿Mi hija me estaba dando permiso? No estoy diciendo que apoyo esto, aclaró rápidamente. Me duele, me decepciona, y voy a necesitar tiempo para procesarlo. Pero eres mi madre. Y si realmente eres tan infeliz, no quiero que pases el resto de tu vida fingiendo. Empecé a llorar. Ella también. Y nos abrazamos ahí, en ese sofá, mientras todo mi mundo se caía a pedazos y se reconstruía al mismo tiempo. Necesitas hablar con papá, dijo cuando nos separamos. Antes de que se entere por otro lado. Tenía razón. Los sabía. Esa noche esperé a Roberto con el corazón en la garganta. Laura se había quedado, sentada en la cocina conmigo, en silencio, dando mi apoyo moral. Cuando Roberto entró a las 8, supo inmediatamente que algo pasaba. ¿Qué hace Laura aquí? Preguntó, mirando entre las dos. ¿Pasó algo? Siéntate, papá, dijo Laura suavemente. Mamá necesita hablar contigo. La siguiente hora fue la más difícil de mi vida. Le conté todo. Bueno, no todo. No los detalles. Pero le conté sobre Andrés, sobre cómo me sentía, sobre cómo nuestro matrimonio había muerto hace años y ninguno de los dos se había dado cuenta. Roberto no gritó. No lloró. Se quedó sentado, mirándome como si fuera una extraña. ¿Cuánto tiempo? Preguntó finalmente. 3 meses. ¿Lo amas? Sí. Asintió lentamente, como procesando la información. ¿Quieres el divorcio? La palabra quedó flotando en el aire. Divorcio. Después de 37 años. No lo sé, dije honestamente. Solo sé que no puedo seguir así. Fingiendo que somos felices cuando ambos sabemos que no lo somos. Yo era feliz, dijo Roberto, y por primera vez, su voz se quebró. O pensaba que lo era. Quizás solo estaba cómodo. Quizás dejé de verte en algún momento y ni me di cuenta. Roberto. No, me interrumpió. Tienes razón. En todo. He sido un mal marido. Me enfoqué en el trabajo, en pagar las cuentas, en mantener esta casa, y olvidé para qué era todo eso. Olvidé que tenía una esposa que necesitaba más que dinero y un techo. Se levantó, caminó hacia la ventana, me dio la espalda. Quiero que seas feliz, Elena, dijo finalmente. Si ese hombre te hace feliz de una forma que yo no pude, entonces ve con él. Papá, empezó Laura, pero él levantó la mano. Voy a dormir en el cuarto de invitados esta noche, dijo. Mañana hablaremos con un abogado. Haremos esto de forma civilizada. Por los niños.
Por nosotros. Y salió de la sala, dejándonos a Laura y a mí en silencio. Esa noche no dormí. A las 6 de la mañana, ya estaba vestida. A las 7, cuando Roberto bajó, le tenía el café listo. Gracias, dijo, evitando mi mirada. Roberto, dije. Siento mucho. No, me interrumpió. No te disculpes. Ambos perdimos esto hace tiempo. Solo que tú fuiste lo suficientemente valiente como para admitirlo. Se fue a trabajar. Laura se fue a media mañana, no sin antes abrazarme fuerte y decirme que me llamaría. Y a las 10 en punto, como siempre, sonó el timbre. Abrí la puerta. Andrés estaba ahí, con flores en las manos, su sonrisa habitual. Pero cuando vio mi cara, supo que algo había pasado. Elena, ¿qué? Roberto lo sabe, dije. Todo el barrio lo sabe. Mi hija lo sabe. Y vamos a divorciarnos. Vi el shock en su cara, luego la preocupación, y finalmente, esperanza. ¿Estás bien? No lo sé, admití. Pero, sí quiero vivir contigo. Quiero despertar a tu lado. Quiero dejar de esconderme. Me tomó entre sus brazos y me besó ahí mismo, en la puerta, sin importarle quién nos viera. Y por primera vez en 3 meses, no me escondí. No miré alrededor. Lo besé de vuelta. Porque esta era mi vida ahora. Y por primera vez en décadas, era una vida que yo había elegido. No fue fácil. El divorcio tomó meses. Mis hijos necesitaron tiempo para aceptarlo. El barrio habló durante semanas. Perdí algunas amistades. Mi madre no me habló durante 2 meses. Pero cuando finalmente me mudé con Andrés, cuando desperté en sus brazos sin tener que esconderme, sin tener que mentir, sentí algo que no había sentido en años: paz. No sé si hice lo correcto. No sé si fui egoísta. Pero sé que a mis 60 años, encontré algo que creía perdido para siempre, me encontré a mí misma. Y eso, pase lo que pase, valió cada lágrima, cada juicio, cada momento difícil. Porque al final, la vida es demasiado corta para vivirla a medias. Y yo ya no estaba dispuesta a conformarme con menos de lo que merecía.